Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy Robert Louis Stevenson y su famosísimo libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Comencemos. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a dividir este video. Este libro indiscutiblemente es un clásico del siglo XIX. Es difícil hacer una reseña de este libro sin entrar en spoiler, tomando en cuenta de que hay muchísimas referencias de este libro en la cultura popular, además de que muchas de las carátulas de los libros pues de entrada ya contienen el spoiler, así que voy a tratar de hacer una reseña sin arruinar mucho lo que son los detalles del libro. Esta es la edición que yo tengo en particular. Es una edición que me gustó mucho porque se parece mucho a leer un cómic. Tiene dibujos y tiene algunas partes que ayudan a entender no solamente el desarrollo de la trama, sino el contexto en el que se desarrolla la trama. ¿De qué va este libro? Este libro va sobre un abogado de apellido Utterson, y este abogado tiene a un cliente que también es muy amigo llamado el doctor Harry Jekyll. Este doctor es un personaje bastante reputado y una persona muy respetada en la sociedad de Londres en ese momento. Este señor Utterson ha escuchado que un personaje denominado Mr. Hyde, un personaje de mal aspecto y un tanto repudiable, está llevando a cabo ciertos actos delictivos en la noche en las calles de Londres. Este abogado nota que hay una relación entre este señor Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, una relación pues bastante estrecha, y precisamente el Dr. Jekyll le ha solicitado a Utterson que en caso de él morir o desaparecer por más de 3 meses, todos los bienes que este señor tiene pasen a manos de Mr. Hyde. Esto motiva que el señor Utterson lleve a cabo como una especie de investigación personal sobre lo que está sucediendo. Y en ese sentido pues el libro adquiere cierto toque detectivesco en cabeza del abogado de Utterson, que no es un detective en el sentido estricto de la palabra, sino que es una persona que se dedica a indagar qué es lo que está sucediendo y también hace las veces de hilo conductor para nosotros como lectores a través del desarrollo de la trama. Es muy importante tener claro la época y el contexto en el que se escribió este libro, que este libro básicamente data de lo que se denominó la era victoriana en Londres, una época que duró aproximadamente 6 décadas. Esta época de la reina Victoria, la famosa época victoriana, se caracterizó por muchas situaciones con muchos contrastes, como una especie de blanco y negro. Por un lado, se caracterizó por conceptos como la desaparición de la vida rural y la industrialización, es decir, el crecimiento de las urbes, la reglamentación de las jornadas laborales. Eso que acabo de mencionar pues dentro del contexto positivo. Sin embargo, pues hay un lado oscuro de todo esto, igualmente asociado a esta expansión de las ciudades, y tiene que ver con el detalle de que muchas de esas personas que salieron del campo y migraron hacia la ciudad entraron en una especie de condición de semiesclavitud. Otro detalle oscuro de la época de la reina Victoria es lo que tuvo que ver con el enfrentamiento o la incursión en la guerra de Crimea, que costó muchas bajas y pues que como todas las guerras fue bastante inútil y con unas bajas o unos muertos innecesarios. Adicional a esto, durante la época de la reina Victoria existía como una especie de doble moral, una especie de moralina, donde la manifestación de sentimientos o de expresiones muy dadas a la condición humana estaban totalmente vetadas y prohibidas. Dentro de esto, por ejemplo, estaría el hecho de generar cierto tabú o cierto recelo, el hecho de que dos personas, por ejemplo, se besaran en la calle, hombre y mujer. Ni qué decir en el caso de que fueran dos hombres, eso estaba totalmente vetado. De hecho, el concepto de la homosexualidad estaba castigado como una enfermedad, y así se trataba dentro de los manicomios. Igualmente el hecho, por ejemplo, de mezclarse o de tener amantes, pues una vaina muy corriente, sobre todo en las clases sociales de la nobleza, o sea, en las clases sociales altas, pues había que manejarlo muy por debajo de la mesa, con muchísimo tacto. Y parte de lo que refleja el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es precisamente esa doble cara
esa doble faz que se manejaba en la sociedad inglesa en su momento. Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues básicamente son la misma persona y al final pues uno de los dos es absorbido por el otro. Básicamente el libro es un reflejo de toda esa hipocresía, si lo podemos llamar así, de la sociedad de su momento, de la sociedad victoriana. Este libro tiene un aire detectivesco y quizás fue uno de los primeros libros en tomar este aire, a la par que lo hacía Edgar Allan Poe en el otro lado del océano, en Estados Unidos, con un personaje llamado Auguste Dupin, que igualmente hace parte de los cuentos truculentos y de terror de Edgar Allan Poe, como por ejemplo La caída de la casa Usher o Los asesinatos de la Rue Morgue, pues por mencionar solo dos. A su vez y posteriormente, no mucho después, hubo un personaje llamado Arthur Conan Doyle, más conocido después como Sir Arthur Conan Doyle. Comenzó a cranearse, comenzó a idear una figura mítica, una figura muy conocida hoy llamada Sherlock Holmes, que también, digamos, llevaba a cabo desarrollo de tramas de corte truculento a través de este detective. Este detective y su amigo, el Dr. Watson, pues nos van llevando y nos van guiando acerca de la forma en cómo Sherlock Holmes va descubriendo todos los detalles que hay alrededor de una situación, en este caso podríamos llamarlo asesinatos o situaciones delictivas, de una manera bastante lógica, por cierto. Por la ambientación que el escritor hace de Londres, una ambientación de un Londres con mucha nieblina, con constante nieblina, un aspecto turbio y tenebroso, pues hacen o ayudan muchísimo a generar un ambiente de misterio en el relato. Igual eso le da cierto ambiente gótico al cuento. Los dos últimos capítulos del libro son totalmente epistolares, y con eso me refiero a que están descritos a modo de carta, y eso nos recuerda un poco a otro libro de esta época también de corte victoriano llamado Drácula de Bram Stoker. Claro que el libro de Drácula sí es totalmente epistolar, es un libro que está escrito básicamente a modo de cartas entre diferentes protagonistas o entre diferentes personajes. Respecto al autor, Robert Louis Balfour Stevenson, nació en Edimburgo, viene de una familia de corte presbiteriano, estudió Derecho aunque nunca lo ejerció, y debido a unos problemas de salud siempre estuvo viajando buscando unos mejores aires que le ayudaran a luchar con ese problema. Fue un viajero y un aventurero de tiempo completo, y además de eso era un duro para contar historias. De hecho, en el lugar donde murió, en Samoa, lo denominaban el Tusitala, que viene a significar algo así como el contador de cuentos. Este señor también tiene otro libro muy reconocido, de corte también muy aventurero, al mejor estilo de Emilio Salgari o los libros de Rudyard Kipling, llamado La isla del tesoro. Es un libro sobre piratas, es un libro sobre viajes por el mar. Es un libro muy entretenido también y ha tenido muchísimas adaptaciones al cine. Este libro en particular, el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también ha tenido muchas adaptaciones, y tristemente ninguna de las adaptaciones ha sido fiel a la historia. De hecho, siempre tratan de involucrar en las adaptaciones que se han hecho alguna escena romántica, cosa que no existe en el libro. Esas son adaptaciones, y pues en esas adaptaciones se toman ciertas libertades que en el libro para nada existen. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Bueno, no me lío más con esta breve reseña sobre el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Balfour Stevenson. Si has leído algo sobre este escritor, déjanos en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.